Capítulo 23. Sara Aldrete llegó sola a la Ciudad de México, agotada y aterrorizada. El viaje había sido desgarrador. Cada rostro que veía le parecía sospechoso, y ante cualquier gesto de las personas se sobresaltaba, como si algún policía encubierto estuviera a punto de atraparla. Había necesitado 10 minutos para tomar el valor suficiente y pasar el detector de metales del aeropuerto de McAllen, y cuando finalmente lo hizo, nadie le dirigió una segunda mirada. Sara no había empacado nada. Salió de su casa diciendo que iba a salir a pasar la tarde fuera de casa. No tenían ni idea de que se marcharía, pero no se atrevió a decirles por temor a que intentaran detenerla. Y tampoco se atrevió a llamarlos una vez que huyó. ¿Cómo podría explicarles? Omar la estaba esperando en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando ella llegó alrededor de las 10 de la noche del 10 de abril. Y ella pensó que él se veía tan nervioso y cansado como ella. Con Omar estaba la bonita hermana de Martín, Teresa Quintana Rodríguez. 2 meses antes, Teresa se había mudado al lujoso condominio en el 10º piso de la calle de Jalapa que Constanzo mantenía, pero rara vez usaba. Teresa tenía 22 años y Sara se dio cuenta de que no tenía ni idea de lo que estaba pasando, aunque había estado involucrada en algunos sencillos rituales mágicos del culto. Martín se ocupó de mantener a su hermana alejada del lado más oscuro y violento del culto. Teresa trató de entablar conversación con Sara mientras iban de camino al departamento desde el aeropuerto, pero Sara se quedó callada todo el viaje, mientras meditaba e iba mirando por la ventana las calles de la ciudad. Omar la llevó al departamento de la calle Jalapa, donde las esperaban Martín, Adolfo y el Dubi. Después de un desagradable saludo, se fueron a la habitación de Constanzo para discutir su situación, todos excepto Teresa, a quien le dijeron que esperara fuera. La discusión giró en torno de qué era lo que había salido mal. Nadie lo sabía, y lo importante que era quedarse fuera de la vista por un tiempo. «Voy a matar a cualquiera que salga de la casa sin mi permiso, hasta que no sepamos qué tanto sabe la policía», les dijo Constanzo con firmeza. Sara dijo que por ella estaba bien. No tenía intención de irse a ninguna parte. Se derrumbó en una cama y durmió hasta la mañana siguiente, sin molestarse en quitarse la ropa. Los hombres se fueron a Tizapán, donde guardaron a toda prisa ropa y dinero, y se llevaron cualquier evidencia incriminatoria que pudieran encontrar la policía en la casa de la calle Papagayos. A medianoche huyeron de regreso a la Ciudad de México, con el sistema de la casa de seguridad de Constanzo arrojando luces a su espalda. Hicieron lo mismo en el departamento de la calle Pomona, quitando lo que pudieron de la habitación de las ceremonias, llenando maletas con ropa, dinero y utensilios de magia. Constanzo sabía que Papagayos y Pomona eran los 2 domicilios que Helio conocía, y por lo tanto las direcciones a las que irían los federales, y les ordenó a sus seguidores que ya no volvieran ahí. Al día siguiente, Sara se despertó con la voz de Constanzo lanzando maldiciones mientras veía el noticiero de la mañana. Estaba ansioso por saber qué era lo que sabía la policía, pero no había noticias de Matamoros. En esa fecha, 11 de abril, los primeros 12 cuerpos fueron desenterrados en el rancho Santa Elena. Mientras Constanzo maldecía, la retroexcavadora hacía su trabajo. Pero aún faltaban horas para que se diera a conocer la noticia. Adolfo no podía soportar la espera. Quería conocer lo que sabía la policía. Sin embargo, no tuvo que esperar mucho tiempo, aunque pasaron horas en que todos estuvieron pegados a la televisión. La única que salió del departamento fue Teresa, ante la insistencia de Martín que no quería que viera las noticias de la noche. Esa misma noche, mientras Constanzo cambiaba los canales de la televisión, la noticia de los hallazgos en el rancho Santa Elena comenzó a transmitirse en casi todos los canales. En cada uno contaban la historia de los horribles homicidios y mutilaciones por un culto demoníaco en Matamoros. «Eso es todo, ya lo encontraron», dijo el padrino. En las noticias se mostraron fotos del rancho, del cobertizo, del enganga y de las fosas, seguidos por las imágenes de los chicos Hernández y los otros seguidores arrestados, que eran mostrados por un sombrío comandante Benítez. Pero no fueron divulgados más detalles. Aún no había fotografías de los fugitivos, aunque sí fue nombrado el nombre de Constanzo como cabecilla del culto y Sara como su bruja segunda al mando.
Teresa volvió a casa más tarde después de ver una película en el cine, y los encontró a todos en silencio sentados en la sala, con la televisión apagada. ¿Qué pasa?, preguntó. Nada, vete a acostar, le dijo Martín después de un largo silencio. Al día siguiente, los peores temores del culto se hicieron realidad. La fotografía de Adolfo de Jesús Constanzo apareció en la pantalla con las palabras «Se busca», seguido de más imágenes de los detenidos y del rancho Santa Elena. En los noticieros mexicanos nombraron al culto como los narcosatánicos. El padrino casi se echó a reír. La gente era muy ignorante. Toda la magia fue convertida en satanismo. Esos tontos no tenían idea de cuán real era el poder, y murmuró: «Bastardos», le dijeron todo a la policía. «¿Qué vamos a hacer?», dijo Sara, que sintió una oleada de terror cuando apareció la siguiente fotografía. Era su propio retrato tomado de un anuario del Texas Southmost College. En el noticiero, el reportero mexicano terminó su informe citando a un funcionario de la aduana de Estados Unidos en Brownsville, quien dijo que creían que los fugitivos irían a Miami. La policía estaba al tanto del culto. En ese momento Constanzo se sintió esperanzado, y le dijo a Sara con una voz enérgica, con un tono de certeza: «Bueno, te voy a decir lo que no vamos a hacer, ir a Miami, pero saldremos de esta, te lo juro». Constanzo no dejaba de repetir que los seguidores de Matamoros habían sido unos débiles y tontos. Él y sus seguidores vieron en el televisor la imagen de Helio, a quien bajaban la camisa ante una masa de reporteros, exponiendo su rayado ante las cámaras. «Por eso están detenidos en Matamoros, y nosotros estamos aquí, libres», les dijo el padrino a sus seguidores. La escena cambió a una funeraria, donde se habían formado largas filas para identificar los cuerpos encontrados en el rancho Santa Elena. Cuando la cámara se concentró en una mujer en llanto pidiendo por su hijo, Constanzo apagó el televisor con desprecio. Anunció a sus seguidores que debían hacer una ceremonia para limpiarse y pedir protección. Enviaron al Duby por suministros, y Constanzo ordenó a sus seguidores participar en una ofrenda de sangre de gallo en el pequeño altar de mármol que tenía en su domicilio de Jalapa. Decapitó al ave con deleite, derramando su sangre en un tazón mientras sus collares sonaban mientras se agachaba en la tarea. Sus seguidores estaban demasiado preocupados, apenas estaban atentos a los movimientos de Constanzo mientras dirigía el ritual, pero él parecía no darse cuenta. En vez de eso, cuando el gallo sin cabeza fue puesto ante el rostro de Eleguá, cayó en un ensueño poco acostumbrado y se dirigió casi predicando a su pequeño grupo. «Soy el mejor palero. Mi madre, mis hermanos y mi hermana, todos somos poderosos y bendecidos. Yo soy el elegido, por eso no podrán detenernos», dijo, mientras veía por la ventana de su departamento en el 10º piso y caminaba lentamente por la alfombra de felpa blanca. Se volvió hacia Sara y la miró fijamente, con ojos muy abiertos y vidriosos. Parecía ver en su interior. De repente, a Sara esos ojos le parecieron los de un loco. Se preguntó si eso era algo nuevo o siempre había sido así, y no se había dado cuenta hasta que ya era demasiado tarde. «¿Viste los cuerpos en las noticias, Sara? Nunca supiste que eran tantos, ¿verdad?», le preguntó Constanzo mientras la estudiaba. Sara negó con la cabeza. Tal vez lo había supuesto, pero no lo sabía. «Piensa en el poder de toda esa sangre, de todas esas almas que ahora están dentro de mí, Sara. Me he convertido en muchos hombres, y todos esos espíritus hacen mi brujería fuerte y poderosa. Deben obedecerme y aplastar a nuestros enemigos. Son nuestro escudo», dijo, elevando su voz mientras hablaba, obligando a todos a escuchar, y todos, en forma inconsciente, se sintieron menos desesperados. «Con la ayuda de los espíritus, escaparemos e iremos a América Central, donde la religión es fuerte y podemos hacer lo que queramos», les dijo Adolfo, mientras todos los veían cautivados. El Duby asintió con la cabeza. La voz de Constanzo era hipnótica, tranquila, se escuchaba razonable. Omar, Duby y Martín se habían mostrado nerviosos, sobresaltándose con cada sonido repentino y cada automóvil que pasaba. Temían acercarse a las ventanas del 10º piso, como si alguien pudiera verlos. Pero ahora, Adolfo de Jesús Constanzo, el hombre más buscado de México y Estados Unidos, no mostraba miedo, solo poder y control. Eso los tranquilizó.
él seguía siendo su líder y encontraría el camino para seguir burlando a la policía. Por último, les dijo mientras seguía observando por la ventana: «Incluso cuando yo era niño, yo tenía el poder y mi madre lo sabía. Incluso sabía a dónde me llevaría». Tiempo después, sus seguidores dirían que Constanzo rara vez habló de sus años bajo el entrenamiento de su padrino. En su lugar, prefería mantener un aura de misterio, dejando que otros difundieran sus historias. Pero cuando su sangriento cementerio en Matamoros salió a la luz, esa puerta que Constanzo había cerrado comenzó a abrirse también. A partir de esa noche en el departamento, y mientras se mantuvo fugitivo escondiéndose junto a sus seguidores durante semanas, el hechicero cubano-americano comenzó a hablar de su vida como nunca antes. En el pasado, se había mostrado como alguien duro y colérico, para intimidarlos, dominarlos y mandarlos. Pero a partir de ese momento, comenzaron a escuchar hablar sobre el mundo de Constanzo de sus propios labios, viendo a través de sus ojos un mundo donde el amor era extraño, la misericordia una debilidad y la fe en otra religión una terrible falta. El padrino les contó a sus seguidores de una extraña y depravada niñez, viviendo en una sucesión de sucias casas familiares, llenas de dolor y sacrificios de animales. Sin embargo, esos lugares no los recordaba con horror, sino con cariño, lugares que había intentado recrear para sus propios ahijados. De alguna manera, mientras Constanzo hablaba, logró hacer de lo anormal algo normal, donde el mal parecía bueno. A veces lo hacía en conversaciones tranquilas, otras, como un monólogo a un ritmo veloz, teñidos de la delirante alegría de la locura. Y poco a poco les fue revelando toda su enferma historia a Sara, Duby y los demás. Sin embargo, no importaba si se mostraba tranquilo o frenético. Su historia hizo que durante las próximas semanas sus seguidores continuaran cautivados. Durante la cacería internacional, tuvieron muchas oportunidades de alejarse de ese loco sujeto. Solos o juntos podrían haber escapado, pero no lo hicieron. No podían dejar a Constanzo y su historia. No tenía más salida. Siempre los mantuvo bajo su encanto. El miércoles 12 de abril, Constanzo les dijo a sus seguidores que tenían que irse. El día anterior habían desenterrado los cuerpos del rancho y habían descubierto la enganga. Les dijo que la policía no tardaría en dar también con el departamento de la calle Jalapa. Prácticamente no habían salido de ahí en 2 días. Solo lo hicieron para hacerse un cambio de imagen, cambiando sus peinados y tiñéndose el cabello. Omar se tiñó de rubio, igual que Martín, que se hizo un corte como de paje, deshaciéndose de su tupida y negra melena. Sara se tiñó el cabello de negro, que se veía muy poco natural, cortando su cabello, deshaciéndose de sus rizos. Duby se quitó la barba y se hizo un ridículo peinado estilo mohawk, haciéndolo parecer unas 3 pulgadas más alto. La larga y oscura melena de Constanzo desapareció, reemplazándola por un cabello muy corto, teñido de rojo, y comenzó a vestirse con camisas hawaianas y pantalones cortos, haciéndolo parecer un turista un poco torpe. La transformación fue sorprendente. Realmente no se parecían a los de las fotografías que aparecían en los noticieros, pero para Sara, con su altura, era más difícil pasar desapercibida. Para Teresa, la hermana de Martín, esas transformaciones fueron una pista inquietante. Aunque Martín trató de mantenerla alejada de las noticias de la televisión, pronto se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. La primera pista fue cuando Salvador había ido al departamento. Habló en susurros con Constanzo por casi 1 hora, y luego se fue sin decir una palabra a nadie, ni siquiera un gesto de despedida. Constanzo hizo que Teresa saliera al balcón mientras hablaba con Salvador, pero ella había echado un vistazo. «No quiero que Salvador sepa que estás con nosotros. Mejor que no te vea. No estoy seguro de que podamos confiar en él. Es por tu bien», le había dicho Constanzo. Más tarde, cuando Constanzo y Martín habían salido a la peluquería, alguien llamó a la puerta. El Duby dijo que seguramente era la policía y se negó a abrir. Entonces Teresa tuvo que empujarlo y abrir ella misma. Pero eran Martín y Constanzo, que habían regresado. Ella, al ver su nueva apariencia, exigió que le dijeran qué estaba pasando. Entonces, Constanzo la llamó a su lado y le dijo: «Niña, quiero decirte algo. Ven aquí». Ella confiaba en su padrino. Él siempre se había portado bien con ella.
de una forma que reservaba para pocos. La trataba como si fuera su propia hermana. Constanzo había realizado ceremonias de limpia para Teresa, y una vez le aconsejó solemnemente que nunca se pusiera ropa negra cuando iba a visitarlo. Le dijo que ese color atraía malas vibraciones, y los muertos podrían devorarla. También le había explicado que amaba a Martín, y ella aceptó su homosexualidad sin problema, incluso si el resto de su familia no podía hacerlo. Teresa encontraba a Constanzo absolutamente encantador, como lo hacían todas las mujeres cuando él lo quería, y era muy generoso con su dinero, que se ganaba, según le contaba a Teresa, con los trabajos de brujería, limpiezas y lectura de cartas, de ninguna manera de las drogas. Martín también tenía dinero gracias a la generosidad de Constanzo. Hasta le regaló a Teresa un nuevo auto Chrysler New Yorker para su cumpleaños 22. Cuando Alfredo, su otro hermano, le dijo que Adolfo había matado personas en la Ciudad de México, algo que Martín le había confesado en una ocasión, Teresa se negó a creerlo. Dijo que Constanzo era incapaz de asesinar a nadie, sosteniendo que quería a Martín y que si en algún momento llegó a matar a alguien, seguramente había sido en defensa propia. «Son traficantes de drogas, Teresita», le dijo a su hermana para tratar de disuadirla cuando ella se mudó a vivir con ellos. Pero Teresa no lo escuchó. Había dejado la casa de su familia en Iztapalapa y se había mudado a la colonia Roma. Planeaba encontrar su propio departamento en la capital, pero mientras, había aceptado la invitación de Constanzo de vivir en el departamento de la calle Jalapa. Pero en ese momento, con tantas cosas extrañas y preocupantes sucediendo, ella le pidió a Adolfo que fuera sincero con ella. «Niña, no puedo decírtelo. Nos tenemos que ir. Y tú también, pero no con nosotros. Ahora despídete de tu hermano porque es la última vez que lo vas a ver», le dijo suavemente Constanzo. Teresa miró a su hermano con pánico, preguntándole qué quería decir su padrino con que no lo volvería a ver, que si eran problemas con drogas. Martín miró a los demás. Sara y Omar parecían impacientes. Duby solo se veía asustado. «Estamos en problemas, Teresa. No me preguntes más. Es mejor que no lo sepas», le dijo Martín. Constanzo le entregó a Teresa un montón de billetes, aproximadamente $2,000, junto con los papeles del auto de Martín, el regalo más reciente de Constanzo para su amante. Le encargó que vendiera el auto por lo más que pudiera, y luego ellos se comunicarían para recuperar el dinero. Constanzo también le dio 2 medallones de oro y un reloj Cartier incrustado de diamantes para que los vendiera. Martín le dijo que tomara las cosas y que tuviera cuidado, que él la llamaría cuando pudiera. Constanzo le dijo que confiaban en ella. Después, Constanzo y sus seguidores recogieron sus maletas y todos salieron del departamento. Teresa estaba atónita sin saber qué estaba pasando. Bajaron al estacionamiento y Constanzo le dijo que se llevaría su coche y que si alguien preguntaba, dijera que se había ido a Miami. Teresa asintió. Martín se despidió diciendo que no se preocupara, que él estaría bien. Pero en ese momento, Martín Quintana Rodríguez, el duro y temible guardaespaldas del padrino, comenzó a llorar. Había llegado a matar, pero le dolía alejarse de su querida hermanita, porque ese lado de su vida, ese que sentía que era bueno, su familia, ya había sido infectado por el padrino. Sabía que las cosas jamás volverían a ser las mismas. «Piensa en mí», le dijo a su hermana mientras tomaba su mano. Ella insistió en saber qué pasaba, pero él solo negó con la cabeza y lloró más fuerte. Finalmente, Constanzo tuvo que empujarlo suavemente y alejarlo de Teresa, y llevó a Martín al coche. Martín le hizo un último gesto de despedida mientras Teresa veía cómo se alejaban. Teresa tenía un presentimiento, uno con el que luchaba, pero no podía eliminarlo. Jamás volvería a ver a su hermano. Esa noche, Teresa se quedó en casa de su hermana y vio el noticiero de la noche. Entonces lo supo. Su hermano se había ido para siempre. Ella estuvo viviendo con monstruos y no lo sabía. La primera parada del culto fue en un departamento cerca del aeropuerto, donde vivía Salvador. Constanzo no estaba seguro de poder seguir confiando en el comandante de policía, pero no tenía muchas opciones. Además, tenía que enterarse de lo que sabía la policía. «La situación es mala», le dijo Salvador mientras espiaba por las ventanas del departamento para asegurarse de que nadie los había seguido. Les dijo que el comandante de Matamoros, Benítez,
Les estaba sacando toda la información a Helio y al estúpido de Serafín. Lo estaban contando todo. Le dijo que era cuestión de tiempo para que dieran con todas sus casas. «Ya lo sé. ¿Qué puedes hacer?», le dijo Constanzo. «Es muy tarde para poder hacer algo. No queda más que esconderse. Todo lo que puedo hacer es intentar que no me involucren», le respondió Chava. Entonces el padrino enfureció, lo que hizo retroceder a Salvador y le dijo: «Ni tú ni nadie está fuera de esto, Chava. Si yo caigo, tú también. Ahora lo que necesitamos es un lugar para escondernos. Y dinero. Quizás tengamos que mover algunas drogas para conseguirlo y pagar inmigración y huir del país». Salvador le pidió perdón. Entonces Constanzo le preguntó de nuevo que si qué podía hacer, a lo que Chava respondió que podía ir a Guadalajara, donde la banda ya había robado cocaína antes y Adolfo sabía que podían hacerlo de nuevo, así que asintió con la cabeza. Los miembros del culto hicieron llamadas telefónicas desde el departamento de Salvador, dejando un rastro que eventualmente encontraron los investigadores. Constanzo hizo llamadas a Miami y Monterrey. El Dubi llamó a Matamoros. Sin embargo, Constanzo no dejó que Sara usara el teléfono. Para ese momento, la madrina, que una vez fue temida por los otros miembros del culto como la mano derecha de Constanzo, comenzaba a arrepentirse. Durante el último día que pasaron en el departamento de Constanzo, Sara le había pedido que la dejara regresar a su casa, que sus padres deberían de estar muy preocupados y que ya estaba cansada de tener que huir. Constanzo le respondió con desprecio y le dijo burlándose que ella no tuvo problemas cuando tenía el control de su doble vida como estudiante destacada en la universidad de día y por las noches, enseñando santería y sacrificios de animales, cuando permitía que oscuros espíritus tomaran posesión de su cuerpo en el altar del rancho. Entonces sí le había gustado el poder y el dinero, y el lado oscuro de su religión secreta, que había ocultado a sus compañeros y maestros de la universidad. «Pero ahora que las cosas son difíciles, estás lista para renunciar. Tú nada más quieres salvarte aún traicionándonos a nosotros, tu verdadera familia», la acusó Constanzo. «Solo quiero hablar con mi mamá», le dijo Sara suplicante. Pero Constanzo le dijo que se le había zafado un tornillo y que no iba a hablar con nadie porque no estaba seguro de lo que pudiera decir. Sara miró a Omar y Martín en busca de apoyo, pero ellos no le encontraron la mirada. De nuevo, se habían sometido a la voluntad del padrino y sus esperanzas se hundieron. Salvador solo le dirigió una mirada fría, y entonces Sara comenzó a darse cuenta de lo delicada que se había vuelto su posición dentro del culto. Si lograban escapar de la policía, quizás ella podría continuar como la madrina del culto, siendo la guardiana del conocimiento, ya que seguro las tensiones y la desconfianza desaparecerían. Así que Sara decidió apostar a eso. Pero si las cosas iban mal, iba a necesitar una salida. Tal vez los demás estuvieran listos para la prisión o la muerte, pero ella se juró a sí misma que no seguiría a Constanzo hasta esas consecuencias. Así que poco a poco comenzó a trazar un plan en su mente. Después de permanecer todo ese día escondidos en el departamento de Salvador, comiendo y descansando, el culto se preparó para dejar el lugar. Sara no comió. Casi no había comido nada desde que había dejado Matamoros. Lo intentó, pero terminaba corriendo al baño. Constanzo tomó un arma federal, una metralleta Uzi, una escopeta y 2 cajas de balas del departamento de Salvador. Los metió en una maleta negra y advirtió a Chava de que se mantuviera fiel al culto. «Recuerda quién controla los 3 espíritus dentro de ti, Chava. Recuerda quién tiene tu alma. Puedo destruirte con una palabra», le dijo Constanzo. Salvador asintió ante la sonrisa de Constanzo. Aparte de las amenazas mágicas, no podía delatar a Adolfo a las autoridades, y ambos lo sabían. No podría hacerlo sin implicarse a sí mismo, así que Constanzo tendría que confiar en que su autosalvación lo mantendría leal. Salvador respondió afirmativamente a las preguntas de Constanzo. Iría pronto a Guadalajara, y Constanzo podría hablarle en unos días para comprobar los avances. Sí, se encargaría de las drogas y le conseguiría el dinero. Constanzo le prometió que una vez seguros en Centroamérica, Salvador podía unirse a ellos y comenzar de nuevo. Salvador no dijo nada. No se atrevió a decirle a su padrino que él estaba convencido de que no encontrarían un refugio seguro para mantenerse a salvo. Del departamento de Salvador, el culto se fue a un pequeño hotel a unos kilómetros de distancia.
cerca de uno de los barrios cercanos al aeropuerto donde los aviones seguidos acuden las construcciones. Se registraron en 2 habitaciones. Llevaban una pila de periódicos para estudiar atentamente las noticias y también los noticieros de la televisión en ambos países. Duby, el único cuya fotografía no se había hecho pública, se encargaba de comprar la comida. Se dedicaron a ver las noticias durante las 2 noches que pasaron en el hotel, y vieron cómo los investigadores fueron descubriendo las lujosas casas de Constanzo. Vieron cómo irrumpieron y saquearon la casa de Atizapán, el departamento de la calle Jalapa y el de la calle Pomona. Pronto, las casas quedaron precintadas con cinta amarilla bajo la custodia de la policía, como si Constanzo fuera a regresar. Constanzo se decía que eran estúpidos si acaso creían que él no veía las noticias. Sin embargo, Sara se sentía cada vez más presionada. No podía comer, apenas se movía. Todo lo que decía cuando hablaba era suplicar para poder irse a su casa. Constanzo la bofeteó en la cara para tratar de que reaccionara, o bien que se callara. «Puede que tenga que matarte, Sara. No sé si pueda confiar en ti», le decía Constanzo con el arma en la mano. Después de 2 días de ver las noticias noche y día en la sucia habitación del hotel, incluso Constanzo comenzó a mostrarse impaciente. La programación de la televisión mexicana, aparte de los noticieros, consiste en una sucesión de novelas, programas de espectáculos de variedades, viejas películas mexicanas y malas películas americanas. Solo el Duby podía ver la tele sin cesar y parecía disfrutarlo. Los otros caminaban por las habitaciones y peleaban. Poco a poco iban perdiendo la esperanza. Finalmente, Constanzo se dio cuenta de que tenían que seguir moviéndose. No podían esperar en el hotel, les dijo a los otros. Permanecer encerrados en el mismo lugar no solo los volvería locos, sino que era un error táctico, haciéndolos fáciles de encontrar. Entonces, llamó por teléfono a María del Rocío Cuevas Guerra, su seguidora en el suburbio de Echegaray. «Necesito tu ayuda, Carla, mi amor», le dijo Constanzo mientras veía cómo Sara se ponía rígida ante sus palabras. Al menos, la madrina mostraba señales de vida. Le dijo que necesitaban un lugar para esconderse. Cuando Carla permaneció en silencio, sin duda ya había visto las noticias, Constanzo reformuló su petición y le dijo: «Necesito tu ayuda, Carla, o si no, te mataré a ti y a tus 3 hermosas hijas, y luego haré que sufras en el infierno». Carla le dijo que lo ayudaría. «Ella es mi seguidora más fiel. Haría cualquier cosa por mí. Incluso si la embarazara me permitiría sacrificar a nuestro hijo. De hecho, estoy planeando hacer eso», le dijo Adolfo a Sara después de colgar el teléfono. Sara gimió nuevamente y se abrazó a sí misma. Le dijo que solo quería irse a su casa y Adolfo le dijo que solo lo haría en un ataúd. La noche siguiente, el sábado 15 de abril, Constanzo y sus seguidores se movieron a la casa de Carla. Ella observó en silencio mientras todos entraban a su casa, con su apariencia cambiada, luciendo cansados y desgarbados. Constanzo le dijo a Carla que tendría que encontrarle un lugar donde pudieran esconderse, porque la policía había encontrado todas sus casas. Ella le dijo que no podía quedarse en su casa. Demasiadas personas sabían que ella era su ahijada. ¿Qué pasaría si llegaba la policía? Él le dijo que la única forma de saberlo es que ella los delatara. Ella vio su mirada oscura y la amenaza velada tras sus palabras. Entonces, vio a Martín que sacaba la ametralladora de la maleta negra y se la entregaba a Constanzo. Supo que no podía discutir y que se quedarían sin importar lo que dijera. Carla los llevó a una habitación trasera. Les dijo que podían quedarse allí hasta que encontraran un lugar seguro. Luego, todos se sentaron en la mesa del comedor, rodeados por la parafernalia de brujería de Carla: velas, hierbas, espadas ceremoniales, muñecas, estatuas, cráneos de cera. Charlaron durante un rato de cosas triviales y Carla les preguntó cómo estaban su madre y su familia. Constanzo respondió que bien. Entonces, Carla le preguntó que si era verdad lo que decían y que se había matado a toda esa gente. Riéndose, Constanzo mintió y le dijo que él solo había matado a 4 de ellos en ajuste de cuentas por las drogas, pero que él no había hecho todo lo que la policía decía. Esto calmó a Carla. Para ella, incluso homicidios por la droga eran aceptables a comparación de los horrores que decían en la televisión. Además, todavía mantenía su fascinación por Constanzo. Sus sentimientos por él siempre habían sido una mezcla de amor y miedo.
ella aceptaría dormir con él, a pesar de las amenazas, las armas y los asesinatos. Es terrible la manera en que el gobierno miente. No tenemos derechos humanos en México, dijo Carla. Eso sorprendió especialmente a Sara, que repitió las palabras derechos humanos, mientras reía y lloraba al mismo tiempo. Se decía que ella era una estudiante destacada, que no le podía estar sucediendo todo aquello. A una señal de Constanzo, Martín y Duby se la llevaron a la habitación y la acostaron en la cama. Constanzo le dijo a Carla que estaba preocupado por ella, que si conocía a algún médico que pudiera verla. Su preocupación por Sara parecía genuina, lo que sorprendió a Omar. Había estado estudiando el comportamiento de su padrino por los últimos días y, a regañadientes, había llegado a la conclusión de que Constanzo estaba desarrollando una doble personalidad. Pensó en confiarle sus preocupaciones a Martín, pero luego lo pensó mejor y decidió que probablemente se lo diría directamente a Adolfo, tan pronto como pudiera. Al día siguiente, Sara no se pudo levantar. Continuaba doblada por el dolor de estómago. Martín intentó darle de comer, pero lo vomitó inmediatamente. Carla no sentía simpatía por su rival, pero a una orden de Constanzo llamó a una amiga de ella, una doctora de 29 años llamada María Lourdes Bueno López. Le decían Malú. Ella estaba interesada en la santería y había conocido a Constanzo y los demás. Ella había tomado parte en algunas ceremonias de limpias con Carla, pero ella no era una de las iniciadas por Adolfo. Carla le dijo a su amiga que Constanzo le había contactado y Malú le dijo que no se metiera, que se metería en problemas, que era un asesino. Carla le dijo que lo sabía, pero que no pudo hacer nada y ahora Adolfo y sus seguidores estaban en su casa y uno de ellos estaba enfermo, que si podía ir a ayudar, ya que en caso contrario podrían pasarle cosas malas. Malú se comprometió a ir. Mucho más tarde, las autoridades estadounidenses se sorprenderían de cómo Constanzo tenía una enorme capacidad para conseguir que ciudadanos aparentemente honrados, o al menos sin antecedentes, lo ayudaran. ¿Por qué Carla o la doctora no llamaron a la policía? O Enrique, el novio de Carla, quien era un seguidor de Constanzo y también se presentó en la casa para ayudarlo. Eso parecía inconcebible para las autoridades de Estados Unidos. Algo tan sencillo como levantar el teléfono e informar a las autoridades para que rodearan la casa y pusieran fin a la búsqueda. Pero para los mexicanos es diferente. Los ciudadanos que acuden a la policía para informar de algún robo en sus casas vuelven a ser víctimas de robo porque los policías se niegan a investigar. La gente es golpeada y extorsionada regularmente por los policías, y si por algún motivo se llegan a denunciar a los delincuentes, las autoridades a menudo arrestan a las personas equivocadas. Los torturan para sacarles una confesión y luego declaran el caso resuelto. Si las víctimas llegan a decir que los verdaderos culpables siguen libres, las autoridades les dicen que no importa. Los detenidos ya confesaron y el caso se resolvió. Para la doctora Malú, informar a la policía hubiera sido un desastre. Seguramente la hubieran detenido y acusado de ser culpable como Constanzo, o de otra manera, como podía saber dónde se ocultaba. Malú creía que la podrían torturar hasta arrancarle una falsa confesión. Constanzo lo sabía y de eso dependía, del miedo a la policía, junto con el temor y la devoción a sus poderes, para tener un medio convincente de motivar a sus seguidores a que lo ayudaran. No le digas nada a la policía, le dijo Carla a Malú mientras Constanzo escuchaba a su lado. No lo haré, respondió, y Constanzo supo que estaba diciendo la verdad. Cuando la doctora llegó a Echegaray, le diagnosticó a Sara una colitis y le dio tratamiento recetándole algunas píldoras. Sara comenzó a sentirse mejor y comió un poco de sopa. También le recetaron unos tranquilizantes, lo que cesó su constante flujo de quejas y súplicas. Constanzo, por su parte, revisó el bolso y el maletín de la doctora. Le dijo que había anotado su nombre y su dirección en un cuaderno que había encontrado, amenazándola de que si no los ayudaba, su familia moriría pronto. La doctora asintió con firmeza. Entonces, Constanzo le preguntó a la doctora si podían tomar prestado su auto, un Renault 1982, ya que tenían que dejar la ciudad por unos días y necesitaban un coche que no tuviera nada que ver con ellos. No era realmente una petición, pero Constanzo trataba de mantener la ilusión de alguien civilizado. Malú respondió que sí.
Les dijo que mientras ellos estuvieran fuera, quería que ellas se encargaran de conseguirle un departamento en alguna parte. Les dijo que iban a necesitar nuevos documentos falsos y le encargó a Malú que les encontrara un cirujano plástico que los operara, porque quería cambiar su apariencia y poder comenzar de nuevo. Carla le dijo que lo harían sin dudarlo. El novio de Carla, Enrique, alquiló un automóvil y todos se dirigieron a un lugar a las afueras de la ciudad llamado Popo Park, una zona turística cerca del conocido volcán. Carla y su novio se detuvieron en un Vips para comprar hamburguesas para el culto. Luego alquilaron unas cabañas en Popo Park, una para Sara y el Dubi y la otra para Adolfo, Omar y Martín. Carla se ocupó del trámite en recepción mientras los demás se instalaban. Antes de partir, Carla le dio todos sus ahorros a Constanzo, diciéndole que utilizara ese dinero para mantenerse a salvo, mientras estrechaba y besaba sus manos. «Te esperaremos aquí», le dijo Constanzo. Carla, su novio y Malú subieron al coche alquilado. Constanzo, recargado en la ventanilla del coche, les dijo antes de que regresaran: «Recuerden que tengo amigos en la policía. Tengo amigos por todas partes. No me traicionen».